porque creo que los jóvenes se involucren en temas tan importantes como este es fundamental. Por eso, en ese mismo momento, bueno, se nos ocurrió invitarlo al viceintendente de la ciudad, el doctor Daniel Pacerini, que ha tenido, obviamente, desde el Consejo Deliberante una función primordial en la creación de este ente. Que la reconversión del zoológico de Córdoba se esté dando en estos momentos, para nosotros es muy importante. Tengamos en cuenta que hace más de 30 años que el zoo está en manos privadas. Entonces, la decisión del intendente Martín Yarlora de crear este ente municipal nos pareció por demás interesante. Como decías vos, Leonel, recién, por la pandemia que estamos atravesando, cuando el Ejecutivo mandó al Consejo Deliberante la propuesta, bueno, se tuvo que hacer por primera vez una audiencia en forma virtual que garantizó que todos los ciudadanos se pudieran expresar. La audiencia duró 3 días, hubo más de 150 inscritos, los cuales pudieron no solamente dar sus opiniones, sino también enviarlas por correo para que en el momento del análisis y antes de sancionar la ordenanza se pudieran leer cada uno de los argumentos de los oradores. Así que bueno, vamos a estar este rato compartiendo y que ustedes pueden hacer las preguntas que deseen al señor viceintendente. Así que bueno, te doy la palabra, Leonel, para que vos vayas indicando quiénes son los que van a empezar a preguntar. Muchísimas gracias, Constanza, y bueno, recalcar esta necesidad de la importancia, ¿no?, del trabajo en conjunto con las organizaciones sociales que somos las que trabajamos un poco más dentro de la comunidad, ¿no?, en conjunto también con los partidos políticos, con el Estado y con toda la sociedad en su conjunto. La verdad que es un paso gigante. Agradecemos ese espacio desde Fundación Tierra Vida. Durante muchísimos años se nos ha negado, como un montón de otras organizaciones, principalmente el trabajo, ¿no?, en conjunto con el Estado, y la apertura que han tenido desde el principio de año para con nosotros y para con el resto de las organizaciones es muy importante. Así que, para empezar, principalmente, agradecerle, obviamente, al doctor Daniel Pacerini. Hemos estado nosotros trabajando en conjunto con la Secretaría cuando creó el Foro de Protección Animal, dando un poco cuál es nuestra palabra, sabiendo cuál era la necesidad que teníamos en ese momento. Así que desde eso hasta la audiencia pública, que es como un hecho histórico no solamente para Córdoba, sino Argentina y América Latina, donde se le da la posibilidad a vecinos y vecinas, a profesionales, a proteccionistas, de hablar de cómo queremos nuestra biodiversidad, cómo queremos cuidar nuestro refugio, que es el zoológico. Así que la primera pregunta, Daniel, si me dejas, primero, antes que nada, saludarte, agradecerte la presencia. Y bueno, la primera pregunta que hemos trabajado desde las organizaciones civiles es esta. ¿Crees que este nuevo ente va a permitir la sinergia a nivel no solo provincial, sino también nacional para la conservación in situ de la fauna silvestre? Bueno, hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo por la iniciativa en tiempos de pandemia de que estemos vinculados a través de esta herramienta. Que la verdad hace 6 meses nos hablaban de Zoom y todos pensábamos que era un salón de usos múltiples, y hoy sabemos que es una herramienta que nos permite hacer muchas actividades, que nos permite estar vinculados y que nos permite ir cumpliendo objetivos. Antes de ir a la respuesta de la pregunta en sí, claramente estoy convencido que va a permitir la sinergia, pero me parece fundamental en esta etapa particular por la que estamos atravesando, donde además del contexto de la pandemia, nuestra provincia viene siendo azotada, si bien los incendios que ocurren en nuestro bosque, en nuestras sierras, son cíclicos, ocurren muchas veces año tras año, pero bueno, de la magnitud que se están dando este año por la combinación de muchos factores, ponen en valor aún más esta decisión que hemos tomado de tener un lugar amigable para la fauna, que va a ser a partir de ahora este parque de la biodiversidad, este ente de la biodiversidad, donde la concepción del espacio para los animales va a tener otra idea. Nosotros estamos convencidos que la decisión que se tomó es una decisión que va a permitir mejorar muchísimo
y que la decisión también fue mejorada por los aportes que recibimos de haber compatibilizado proyectos con otros sectores que componen el Consejo Deliberante, y también con una audiencia pública que permitió y significó la posibilidad de haber escuchado distintos espacios de opinión, distintos sectores que tienen conocimiento académico, científico, y que nos permitieron enriquecer justamente la decisión que tomamos. De hecho, la aprobación de esta ordenanza contó con un apoyo casi unánime de todos los sectores, porque todos entendimos que lo más importante era la decisión de transformar, pero sobre todo la decisión de integrar y complementar ideas que por ahí provenían de diversos sectores, pero que tenían un objetivo común. Así que, desde ese punto de vista, entiendo que esa sinergia está garantizada desde el arranque de cómo se generó la ordenanza. Y en segundo lugar, tenemos varios aspectos para complementar. El Parque Sarmiento, que es el lugar, el ámbito natural donde se encuentra el jardín zoológico y que es objeto de la ordenanza, es un monumento nacional, histórico. Por lo tanto, nosotros también contemplamos a la hora de la sanción, y en eso está participando de esta reunión alguien que trabajó muchísimo para que esto saliera muy bien, que es Natalia Quiñones, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente de este Consejo Deliberante. Permitió justamente compatibilizar y tomar en cuenta todos estos aspectos. La sinergia es justamente la posibilidad de complementar cosas diferentes para obtener un resultado mejor. Y me parece que esta ordenanza garantiza eso desde el punto de vista de cómo se generó, y sobre todo porque hay un compromiso muy fuerte desde nuestra gestión municipal de sintetizar en el trabajo de esta ordenanza un montón de sectores y de herramientas que van a garantizar que funcione bien. La ordenanza, por ejemplo, prevé la creación de un consejo consultivo y de una comisión de expertos que van a tener integrantes que van a representar a sectores de los colegios profesionales, de las universidades, sectores de las organizaciones sociales que van a justamente diseñar, entre otros objetivos, un plan maestro que va a ser justamente el camino que va a tener que seguir esta transformación. Así que entendemos que esa sinergia está garantizada desde el origen de la ordenanza y del compromiso político de quien la va a ejecutar. Quiero destacar algo antes de terminar esta respuesta. El Consejo Deliberante de Córdoba, a partir de que asumimos nosotros, porque así nos comprometimos el día 30 de noviembre cuando juramos, tomó como objetivo ampliar los temas que iba a tratar. De hecho, este Consejo no tenía una comisión de ambiente antes de que nosotros llegáramos. Ambiente era una parte de la Comisión de Salud. Hoy tenemos una Comisión de Ambiente que tiene una agenda propia, que tiene una temática muy importante y que viene desarrollando realmente no solamente la generación de proyectos, sino que viene trabajando con una concepción de lo que, entiendo yo, necesita la ciudad y necesita la comunidad, y que es la comisión que en este momento está teniendo más trabajo. Así que, por varios motivos, creo que esa sinergia está garantizada. Muchísimas gracias, Daniel. Algo que voy a ingresar directamente un poco con lo que nos interesa a las organizaciones que trabajamos en educación ambiental, y después, bueno, vamos a seguir un poco hablando del trabajo dentro del zoológico. Nosotros desde un principio la educación ambiental la vemos como herramienta no de transformación, y es la que creo que ustedes también han comprendido, que tanto en el Consejo Deliberante muchísimas personas han hecho hincapié en esto, de la necesidad de la educación ambiental, que antes el zoológico existía un organismo dentro que nucleaba otras organizaciones, ONGs principalmente, como es el programa de Ruth and Shoot, del programa de Jane Goodall, donde trabajan la educación ambiental con los animales, y queremos preguntarte los espacios educativos que va a llegar a tener este ente, y principalmente el Parque de la Biodiversidad, esa conexión que ustedes plantean, que se estuvo escuchando, y preguntar nosotros también, ¿no? ¿Qué para los estudiantes de la ciudad de Córdoba tienen? Bueno, es una pregunta que creo que va un poco a lo primordial que planteó el proyecto de la creación del ente, justamente el objetivo educativo, el objetivo formativo, como uno de los resultados de la interacción que nosotros esperamos se produzca entre quienes visiten el lugar y quienes lo habitan desde hace mucho tiempo. Hubo una definición que hizo el doctor Fidel Bacheto, que la tomamos como uno de los ejes de transformación, que el Zoológico de Córdoba, hasta el día que se aprobó la ordenanza,
estuvo al servicio, los animales estuvieron al servicio de la gente. Y a partir de esta ordenanza el objetivo es que justamente la gente, el ser humano, los ciudadanos y quienes tomamos decisiones, nos pongamos a trabajar para que este espacio esté al servicio de la fauna y de la flora que lo habita. Ese concepto fundacional garantiza que entre uno de los objetivos educativos, la Universidad Libre del Ambiente, que es una entidad que tiene pertenencia municipal, que fue creada hace 25 años en la gestión de Rubén Américo Martí, va a garantizar dentro del foro ambiental la promoción de la educación ambiental y del derecho de los animales. Para nosotros es importante la estimulación para el desarrollo sustentable y sostenible, que se difundan, que se promuevan, que se garantice la difusión de todos los conocimientos ambientales y que haya una fuerte participación en lo que allí se genere. Por si algunos no lo saben, en el ámbito del zoológico históricamente funciona lo que es el serpentario. Allí funciona la Facultad de Biología, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas. Allí desde hace mucho tiempo se dictan cátedras, hay un espacio formativo que nosotros no solo vamos a garantizar que va a continuar, sino que va a ser una parte importante de la estructura que se genera tanto en el Consejo Consultivo como en la Comisión de Expertos. Una de las premisas que persigue la ordenanza justamente, y obviamente que es el espíritu de esta transformación, es la cuestión educativa. Que quien entre a ese espacio, quien interactúe en ese espacio, aprenda y salga con conocimientos acerca de lo que es nuestro ambiente, de lo que es nuestra flora, de lo que es nuestra fauna. Que quienes están allí nos permitan aprender. Muchísimas gracias, Daniel. Y para la siguiente pregunta voy a invitar a otra compañera de la Fundación, una de las coordinadoras de los proyectos que tienen que ver con la comunicación ambiental. Así que, Flor Linares, si estás, podés activar tu micrófono y hacer la siguiente pregunta. Sí. ¿Leo? ¿Se te escucha? Sí. Leo, un segundito. Quiero invitarla, veo que está, como dijo Daniel, Natalia Quiñones, que es la presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental y Sostenibilidad del Consejo. Hola Nati, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Ya un gusto compartir nuevamente con Leonel una entrevista y saludar a Daniel, que ha sido el actor principal para que esta ordenanza salga con el consenso que salió. La verdad es que tenemos un viceintendente comprometido con la ciudadanía y con los vecinos, y que no repetir lo mismo. Yo creo que, como decía Daniel, la educación y la conservación ambiental es fundamental, es el espíritu que hemos venido trabajando desde el ente. Creemos que la participación ciudadana y la educación ambiental tienen que ir de la mano. Como decía Daniel recién, la educación a través de la sensibilización con el contacto con la naturaleza es lo que queremos que encuentren cada uno de los vecinos de Córdoba cuando vayan al Parque de la Biodiversidad. Simplemente agradecer y seguir escuchando al viceintendente. Gracias, Nati. Te mando un beso grande. Florencia, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y la pregunta que voy a plantear es si se planteó trabajar en conjunto con alguna universidad o ente público para combatir el tráfico ilegal de animales. Sí, por supuesto. En primer lugar, Florencia, poner en conocimiento de la mayoría, quizá muchos lo conozcan, pero la mayoría a lo mejor también no puede tenerlo en estos momentos presente. La gestión del gobierno provincial creó una figura que es la de la policía ambiental, que no existe en otras provincias o no existía y que muchas provincias están tratando de tomar, porque hace un trabajo muy importante justamente en lo que es el rescate de muchas especies que son víctimas del tráfico de especies, del tráfico ilegal, obviamente, de mascotas y de especies exóticas, y justamente el destino de las especies rescatadas
es el zoológico de Córdoba. En ese sentido, hoy la población existente es de 1.300, casi 1.400 animales. De hecho, por ejemplo, los animales que son víctimas de los incendios que están ocurriendo, muchos de ellos son rescatados. Si no pueden ser atendidos cerca del lugar donde están padeciendo el incendio, son trasladados a nuestro zoológico. De hecho, en este momento hay un equipo de defensa civil de la municipalidad y de nuestro zoológico que está trabajando con veterinarios atendiendo animales en este momento. La interacción y la posibilidad de trabajar con las universidades está garantizada en el espíritu de la ordenanza. De hecho, la Tecnicatura de Guardaparques, que está en la Universidad Provincial, tiene previsto un plan de acciones. Nosotros tenemos una firme decisión de que se lleve adelante, y como lo dije en la pregunta anterior, tanto el Consejo Consultivo como la Comisión de Expertos tienen dentro de su conformación, porque así lo hemos previsto y lo hemos ampliado, inclusive después la audiencia pública, la participación de representaciones de la universidad, de las distintas universidades que tiene nuestra provincia. Vos sabés que hay una facultad de ciencias veterinarias en la Universidad Católica, está la Universidad de Villa María, nombré antes la Universidad Libre del Ambiente, nuestra Universidad Provincial que tiene la Tecnicatura de Guardaparques. Bueno, van a interactuar los distintos espacios formativos y los colegios profesionales para que esto esté garantizado. Nosotros tenemos como uno de los objetivos que tiene la transformación de este espacio, justamente promover la educación y la formación ambiental, así que eso obviamente es uno de los objetivos que persigue la ordenanza. Bueno, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo se plantea trabajar con aquellos animales que no se pueden trasladar? Bueno, eso es justamente uno de los ejes más importantes. Ha generado, antes de que se tome la decisión, durante la pandemia y obviamente ya con la discusión de la ordenanza, obviamente una discusión importante acerca de algunas personas que creen que los animales no deben estar más en el zoológico, que los animales deben volver a su ámbito natural. Hay otros que creen que los animales tienen que ir todos a un santuario, un reservorio. Hay otros que creen que los animales que han sido criados y han nacido en cautiverio tienen que completar su ciclo vital allí. Hemos escuchado todas las posiciones y obviamente hemos sido muy atentos y muy responsables, sobre todo en prestar la atención a las recomendaciones de quienes tienen mayor conocimiento, mayor experiencia y de quienes sabemos que realmente quieren mucho lo mejor para esos animales. Cada decisión que se tome con cada uno de ellos va a ser objeto de un estudio y de un informe, que para lo cual dentro de los objetivos que tiene el plan maestro y de las funciones que van a tener la comisión de expertos y el consejo consultivo, tiene que ver con la valoración de esas decisiones. Por ejemplo, hay animales que, como lo dije recién, han sido prácticamente criados y muchos se han reproducido en cautiverio. Muchos de estos animales que están en el zoológico son producto del rescate, de haber estado maltratados y exhibidos en un circo. Muchos de ellos, producto del rescate del tráfico ilegal. Y en el zoológico, desde hace 30 años, muchos de los profesionales que venían trabajando en la época de la concesión, con una sabia decisión y una profunda convicción, el intendente Martín Yarlora y todo su equipo, y nosotros acompañamos la decisión, decidió darle continuidad laboral a esta gente, no solo por el conocimiento profesional que tienen, sino porque conocen prácticamente la historia clínica y la historia de vida de muchos de estos animales. Trasladarlos a algún santuario, llevarlos a una reserva natural, o el destino que se decida, será producto justamente de una decisión que va a tener validez científica y acompañamiento académico. Cada una de las decisiones que se tomen de aquí en adelante no va a ser una decisión vinculada a lo comercial, o no va a ser una decisión vinculada a lo que le pareció a la autoridad de turno. Acá va a haber un amplio respaldo en la recomendación que den las entidades profesionales, los colegios profesionales, y que obviamente el primer objetivo es salvaguardar y preservar la salud del animal. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un poco, bueno,
saludarlo a los que hayan ingresado. Desde mi parte de Fundación Tierra Viva estamos más que agradecidos porque se sumen tantas personas y poder conversar con todos ustedes de un tema tan importante. Vuelvo a recalcar el rol de nosotros como las organizaciones, es esto, es la necesidad de velar por los animales y la biodiversidad que ha sido tan dañada en los últimos años en Córdoba. Esta decisión es una decisión política, la de trabajar en la preservación de lo que es el zoológico, el cambiar la forma hizo la necesaria. Nosotros desde la juventud, y me molesta muchísimo esto, y voy a aprovecharlo en el momento, siempre se nos dice, ¿no?, que el problema lo heredamos y que el problema lo vamos a seguir acarreando, y cuando a nosotros se nos aparecen posibles soluciones o formas de trabajo, seguimos escuchando a las mismas personas que durante muchísimos años nos vienen diciendo que eso está mal, que no se va a poder hacer así. Entonces, lo que le pedimos a todos es el trabajo en conjunto. La verdad que durante muchísimos años, pero muchísimos años, hemos tenido diferentes gobiernos que no han hecho nada y que lo han tomado, como dicen cada uno de ustedes en los comentarios, como un lugar atractivo, una zona turística, como un negocio, tener los animales encerrados como negocios. La verdad que este plan de reconversión del zoológico nosotros apostamos, y todos debemos apostar, ¿no?, en que sea totalmente un cambio, que se le dé libertad a los animales y que nosotros no utilicemos ese lugar como un lugar turístico, sino como un lugar de reserva y restauración de cada uno de los ecosistemas de los animales. Hay que hacer un montón de trabajo, estamos seguros todo lo que lo vamos haciendo. Lo vamos a perseguir y nosotros vamos a estar ahí. Este es el rol de las organizaciones sociales y como sociedad. Durante muchísimos años no se hizo. Hubo un montón de otras organizaciones que estuvieron y dejaron de lado lo que era esa concesión privada. Entonces queremos abogar nosotros desde acá y decirles que si necesitan una conversación con alguien, nos lo avisan desde las organizaciones que vamos a estar. Está la Red Ciudadana de Nuestra Córdoba también, que tenía un trabajo gigante de velar y ver cuál fue el trabajo de todos estos años. Estuve leyendo un poco de los comentarios y demás, y la verdad que sí, los animales están ahí, muchos de los animales que están no se pueden trasladar, y aquellos que se trasladen apenas se pueda, desde nosotros, de todos, creemos que sí, ahí es necesario hacerlo, en aquellas reservas que se puedan hacer, y también con mucho cuidado, porque durante muchísimos años los animales de los diferentes zoológicos de Argentina han ido trasladados a otros lugares y o se mueren en el camino o terminan en un lugar donde no es una reserva, que se utiliza principalmente también para lo que es el sector del turismo. Algo muy bueno, por ejemplo, que pasó es con la Elefante Mar en Buenos Aires, pero también un lugar que es muy discutible, lo que es el ecoparque. Entonces creo que la construcción va a ser en conjunta, ¿no?, desde las organizaciones, en conjunto con los profesionales y con el Estado, a que esté viendo principalmente qué es lo que está pasando. No hay problema, la sociedad civil tiene que estar hoy más que nunca predispuesta, escuchando, y cuando no se haga algo, decirlo. Y la verdad que aplaudo eso. A principio de año las organizaciones tuvieron la iniciativa de formar parte de este foro, como yo les comentaba, y se escuchó, se llevó un plan de una reconversión del zoológico, y además se le sumó el cuidado de la biodiversidad del Parque Sarmiento, que es un lugar que estaba totalmente olvidado y es nuestro pulmón verde, y también la reserva del Parque San Martín. Nosotros velar desde acá, así que agradecer el espacio y bueno, seguir trabajando. Pero no hay que ser negativo, apuesto por la positividad, y obviamente la negatividad nos cansa cuando ya vemos que hace muchísimos años que pasa lo mismo, que no hay un cambio, que no hay nada. Bueno, apostemos a que se haga y siempre estar ahí, tratando de incidir, y cuando no se generen los cambios, principalmente estar al frente, ¿no?, para remarcarlo. Les agradezco y vamos a ir con la siguiente pregunta, y la verdad que todas las opiniones son válidas, así que muchísimas gracias por hacerse ver, y bueno, vamos a seguir hablando en esto de la gestión ambiental de este Parque de la Biodiversidad. La siguiente pregunta que te quería hacer, Daniel, y disculpa por toda la introducción, pero aprovechando un poco de las organizaciones a hablar esto, ¿qué significa el paso de un zoológico a un centro de bioconservación como espacio de manejo de fauna en extinción? Bueno, el concepto tiene que ver justamente con que la flora, la fauna, el ecosistema formen parte de un mismo plan de acción. Nosotros entendemos que las políticas públicas justamente tenemos la oportunidad de diseñarlas, en este caso a partir de las opiniones que hemos escuchado y a partir del conocimiento de muchísima gente. Puse el ejemplo recién de quienes trabajaron durante algunos casos 30 años, tienen conocimiento profesional, tienen experiencia y quieren de verdad los animales. Y en ese sentido el concepto tiene que ver justamente con que todo eso tenga un enfoque integral, no que esté una cosa por un lado y otra por el otro. Es decir, nuestro Parque Sarmiento
es un monumento histórico nacional, pero también, y esto no lo quiero decir en ánimo peyorativo, pero es lo que uno lamentablemente le pasaba cuando iba al parque en este último verano, era el monumento del abandono. El lago muy contaminado, no había un buen mantenimiento de los espacios. Nosotros, una de las primeras decisiones que tomamos cuando asumimos la gestión fue firmar un convenio con el gobernador Schiaretti justamente para garantizar una obra de saneamiento del lago del Parque Sarmiento, que es un lago que en realidad uno cuando conoce y escucha a los que saben, es una laguna de drenaje de muchos desagües de esa zona de la ciudad. Entonces, claramente lo que hay que hacer es un sistema de protección, un sistema de tratamiento de esas aguas que llegan, y ese es uno de los primeros convenios que firmamos. Y ahí comenzamos a gestar la idea de que el Parque Sarmiento y todo lo que contiene, entre ellos el Jardín Zoológico, sean objeto de una intervención integral. Este es el concepto, Leonel, que tiene este enfoque, y que este accionar tenga justamente una mirada lo más amplia posible. Todos sabemos que hay mucha gente que está de acuerdo que las cuestiones importantes se discutan mucho y se decidan de la mejor manera. Yo entiendo que la discusión fue abundante, fue buena y lo hicimos de la mejor manera. Claramente hay algunos grupos que plantean que el zoológico hay que cerrarlo, que los animales hay que sacarlos, pero bueno, los planteos que se hacen también tienen que tener, en este caso, una respuesta. Hoy por hoy, en ningún lugar del mundo están admitiendo animales por la pandemia. Nosotros vimos, cuando estaba transcurriendo la pandemia, circularon imágenes de videos que obviamente mostraban una realidad que en primer lugar puso en alerta a muchos proteccionistas que quien ingrese a un lugar en una pandemia en esas condiciones pone en riesgo a los animales, y por otro lado se hicieron 3 auditorías donde el resultado fue siempre que los animales estaban en buen estado. Los animales siempre fueron bien tratados, la municipalidad garantizó durante estos meses que el concesionario, obviamente al no recibir un ingreso, no podía darle de comer a los animales. La municipalidad hizo frente a esa inversión, y no solamente a darles de comer, sino a garantizar el tratamiento. Yo personalmente he ido a recorrer el zoológico y he visto que los animales están en buen estado, están bien tratados, y que claramente ese objetivo estaba en salvaguarda. El tratamiento que se le va a dar a cada animal, si va a ser relocalizado o no, será producto de un estudio. No me parece bueno prejuzgar a una ordenanza que tuvo un amplio consenso porque alguno cree que hay que hacer lo que a uno le parece. No es esa la idea. Nosotros siempre tuvimos en claro, Leonel, cuando asumimos la decisión de gobernar la municipalidad, que había una enorme contradicción en la ciudad de Córdoba. Una ordenanza, por un lado, prohíbe la exhibición de los animales en cautiverio en los circos, y teníamos un zoológico que los exhibe. Bueno, la idea es terminar con el exhibicionismo y que la interacción con los animales que allí tienen que vivir, porque esa es la realidad que tenemos que afrontar, que lo hagan de la mejor manera y que su vivencia en el lugar tenga también una posibilidad de que quienes interactúen con ellos aprendan mucho de ellos. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora ya vamos a comenzar con las preguntas, no se hagan drama, lo que sí pueden ir pidiendo la palabra, una vez que dejen anotado que quieren la palabra, nosotros ahí con Constanza le vamos a dar la palabra a cada uno. Otra pregunta que tenía hablando y que teníamos pensada un poco de esto de que más o menos lo estuvo hablando Beatriz, un poco por ahí lo del consejo consultivo y un poco el comité de expertos, ¿es algo que se está creando? ¿Cuándo creerías que ya podría estar o cuánto va a durar la creación de ese mismo? Bueno, los objetivos que tiene la ordenanza están bien claros. La ordenanza fue aprobada hace 2 semanas, ya ha sido promulgada y ya la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, está trabajando en la organización de ello. Nosotros entendemos que los parámetros que fija la ordenanza son bastante claros y que seguramente ya en los próximos días comenzará la convocatoria de los distintos sectores, sobre todo para conformar esas 2 partes que son muy importantes. La decisión del intendente, Martín Yarlora, es que rápidamente la ordenanza, que es una ordenanza bastante práctica porque establece principios claros, se pueda poner en aplicación lo antes posible. Así que ojalá que antes de fin de año ya estemos viendo que muchas de las partes de la ordenanza ya están conformadas.
Muchísimas gracias, Daniel. Y me olvidé otro. Con este y ya les doy la palabra a lo que son los demás chicos, pero se pensaba en la creación, por ejemplo, de un jardín botánico, un espacio de investigación también dentro de lo que es el Parque Sarmiento, no solamente dentro de lo que es el zoológico. Bueno, cuando se discutió la ordenanza, Leonel, justamente se amplió el concepto de incorporar a la Reserva General San Martín, que es un espacio de biodiversidad que tiene la ciudad de Córdoba, y también el Jardín Botánico, que es un patrimonio importante de nuestra ciudad. Es decir, si bien la concepción geográfica del zoológico está dentro del Parque Sarmiento, el ente de la biodiversidad comprende al Jardín Botánico y a la Reserva General San Martín. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, los que quieren pedir la palabra, que nos escriban por el chat y se la vamos a ir dando. Estoy tratando de leer a ver si no se nos pasó ningún comentario de más. Bueno, sí, lo que veníamos hablando del saneamiento del lago. Acá, por ejemplo, Beatriz nos dice que no estaba dentro de la acción del comité de expertos, pero que no se formó, que esperemos que esté. La verdad que sí, durante muchos años fue lo más pesado. Después, Macarena también, bienestar animal no es igual a tener buena salud. Bueno, sí, ha pasado muchísimo y estábamos viendo los animales en los zoológicos. Esta dicotomía entre están bien porque no están yendo las personas, y por el otro lado también cuántos animales que han sufrido depresión, que sufren depresión, principalmente muchos de los monos que sufren depresión por no estar presentes, como son los monos carayá. Eso también es una dicotomía que hay que ver. Y bueno, después relaciones de año y acá Leonel, estoy viendo. Deberían hacer las preguntas por escrito. Tenemos un ratito nada más para hacer preguntas, porque bueno, el viceintendente tiene que seguir con su agenda, motivo por el cual no nos puede acompañar nuestro secretario de Ambiente, que obviamente manda un abrazo a todos, pero por cuestiones de agenda no se pudo unir. Estamos en un día muy hábil, así que bueno, he estado viendo muchos de los comentarios y hacían comentarios sobre si vamos a hacer planes de reforestación después de los incendios. Realmente lo que estamos viviendo con el tema de los incendios es tristísimo. La verdad que tenemos un cuerpo de bomberos que está dejando todo, defendiendo nuestras sierras. Estamos desde el incendio anterior, hace 18, 19 días, trabajando la Secretaría de Ambiente de la MUNI con la Secretaría de Ambiente de la provincia, con la Facultad de Ciencias de Ciencias Agropecuarias, para ver cuáles son las medidas más urgentes por el tema de reforestación. ¿Qué nos aconsejan y qué nos sugieren? Que antes de reforestar, que ya tenemos todas las especies autóctonas, necesitamos que llueva. Entonces, después de la primera lluvia, se va a intervenir y todas las sierras y todos los sectores donde ha habido incendios se van a reforestar. Eso lo quería decir porque hay un montón de comentarios de ese tema, sobre ese tema. No sé si vos, Leo, ves preguntas por escrito, si estás recibiendo alguna. Sí, ahí estábamos viendo algunas, vayan poniéndolo por escrito, así lo podemos leer y demás. Ahí les escribí. Bueno, Beatriz habla sobre esto principalmente las cuestiones referidas y el comité de expertos. Obviamente se puede debatir después, viendo lo que era la audiencia pública. Van a invertir en más aviones para apagar los incendios. Bueno, eso principalmente hoy estamos en lo que estamos hablando de la Municipalidad de Córdoba. La cuestión de los incendios es de la provincia de Córdoba, entonces eso estaría, si bien lo hablaste, Constanza, también estaría bueno después que se hable con la provincia, con los que son encargados de ambiente de la provincia y el gobierno de la provincia. Lo que son, Macarena... Está colaborando... Sí. Está colaborando el plan provincial de manejo del fuego y está colaborando el plan nacional de manejo del fuego. O sea, están todos los recursos puestos con el fin de poder terminar con estos incendios. Quedan algunos focos activos, desgraciadamente,
y bueno, estamos esperando lluvia según el pronóstico para mañana a la tardecita. Ahí Zulma hace una pregunta en conjunto con el Ministerio de Educación para que las escuelas públicas del interior puedan aprender en estos parques. Sí, por supuesto. De hecho, está previsto no solo dentro de la ordenanza, sino que es uno de los objetos y de los objetivos que tiene el fundamento de la ordenanza, que tenga un carácter educativo y formativo. Nosotros tenemos como primer objeto las 37 escuelas municipales que son de nivel inicial y los 38 jardines maternales, justamente con este concepto de que la interacción con la fauna y con la flora que va a habitar no solo en el Parque Sarmiento, sino en la Reserva General San Martín y en el Jardín Botánico, tengan la posibilidad justamente de conocer, de aprender y de querer a quienes conviven con nosotros. Hay que tener en cuenta que, ya esto lo definió el Papa Francisco en su encíclica Laudatio Si', la tierra es la casa común, es el lugar donde vivimos todos. Todos tenemos distinta incidencia, pero lamentablemente la peor incidencia ha sido la nuestra. Se ha degradado muchísimo de la fauna, se ha degradado muchísimo de la flora. Bueno, lo que estamos padeciendo con estos incendios, donde todas las pericias dicen que son de origen intencional, que lamentablemente son causados por la mala mano del hombre, bueno, obviamente nos obligan a poner todo el esfuerzo y todo nuestro compromiso, no solo a frenar el daño, sino a enseñarnos que tenemos que aprender a convivir para recuperar lo poco que nos queda. Muchísimas gracias, Daniel. Y otra pregunta, y un poco después le dejo el espacio. Para ir terminando. Sí, Constanza. Yo, Constanza, te robo una última pregunta y es cómo apropiarnos nosotros. Que en la ordenanza también está previsto que se va a modificar las condiciones. Se me escucha entrecortado, Constanza. Se escucha entrecortado. Ahí te doy la palabra y cerramos. Ahí me escuchamos. Lo que voy a decir es que en la ordenanza prevé que se va a modificar las condiciones de hábitat de los animales que hoy están en el zoológico. Exacto. Y bueno, la última pregunta que yo quería hacer y preguntarle desde la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo nosotros nos apropiamos de este proyecto? De cómo nosotros podemos empezar a cuidarlo, cuál va a ser nuestro rol, y principalmente cómo podemos aportar nosotros para poder seguir todo este trabajo y que sea un trabajo en conjunto entre todos. Bueno, fundamentalmente, Leonel, está, reitero, no solo en el espíritu de la ordenanza, sino que esta ordenanza generó un precedente hacia adelante para todos los temas que se traten en el Consejo, que tengan la posibilidad y la exigencia de la participación. La pandemia no fue un impedimento para que haya participación. Tuvimos el récord de inscripciones, hubo 380 entidades, personas que se inscribieron para participar, de las cuales 129 hicieron uso de la palabra. Duró 3 días la audiencia pública, muchos de ellos además nos adjuntaron testimonios escritos por correo electrónico, y obviamente, como pasa siempre, hubo una mayoría importante de opiniones que coincidieron en que el espíritu del proyecto era el adecuado. Escuchamos con atención algunos relatos de experiencias de lo que había pasado con los ecoparques de Mendoza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Rosario, donde había una mirada crítica de esa experiencia y nos sirvió también, no desde la mirada crítica, sino justamente de lo que no se hizo bien en un lugar, no tenemos que repetirlo acá. En ese sentido fuimos, creo, fieles y atentos a lo que se escuchó, y obviamente hay sectores que pretenden y entienden que las cosas se hacen de una sola manera, y en esto no hay una sola manera de hacer las cosas. En esto nosotros hemos tenido la posibilidad y la decisión y la voluntad de escuchar muchas voces, y creo que hemos llegado a una de las mejores posibilidades de unirlas y de complementarlas, que fue el texto final de la ordenanza. Seguramente hay una minoría
que obviamente tiene su derecho a decir que no le gusta lo que hicimos, pero una amplia mayoría que entiende que este fue el mejor consenso posible, y las ordenanzas no son ideales. Yo creo que la mejor ordenanza es aquella que se puede cumplir, que se puede practicar, y creo que están dadas las condiciones para que la Municipalidad de Córdoba pueda cumplir íntegramente con cada uno de los puntos que hemos llevado adelante en la ordenanza. Tanto Natalia Quiñones, que fue la comisión madre, como decimos aquí en el Consejo, porque aquí complementó también la Comisión de Salud y también complementó la Comisión de Legislación General. Hubo un trabajo muy importante, nos dimos el tiempo para que esto se discuta bien, y reitero, el mejor precedente que generó esta ordenanza fue el récord de participación. Claramente la transformación del zoológico era un tema, y es un tema que le importa a los cordobeses y a las cordobesas, porque tuvimos participación de cordobeses que están en el exterior, desde Canadá, gente que se comunicó desde Uruguay, y gente que tiene un compromiso muy grande con la fauna y con la flora, que desde distintos lugares del país quiso hacerse oír y contarnos algunas experiencias que en algunos lugares no habían sido buenas, y que entendían que lo que queremos hacer en Córdoba era lo mejor posible que se podía hacer. Así que claramente los mecanismos de participación están garantizados, y el Consejo Deliberante será el espacio que más va a garantizar esa participación. Tengo aquí presente, conectada a Natalia Quiñones, que es presidenta de la comisión, y esa garantía ya está concedida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Nati, igual, muchísimas gracias. Leonel, Florencia, todos los miembros de la Fundación Tierra Vida, muchas gracias por este encuentro, por estas ganas de seguir conversando y debatiendo y tratando siempre de construir, ¿no es cierto? A todas las personas que nos han acompañado también, muchísimas gracias. Será hasta muy pronto y bueno, les mando un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle la oportunidad de participar, y bueno, en tiempos de pandemia este será la herramienta, este será el mecanismo, que creo que ha sido muy bueno, y la verdad me satisface mucho como habitante, vecino de la ciudad y como presidente del Consejo Deliberante, que haya esta voluntad participativa y que todos tengamos este compromiso para con nuestra ciudad. Así que les agradezco la posibilidad, los felicito y los invito a que sigamos estando conectados para este tipo de cuestiones. Un abrazo para todos y para todas. Muchísimas gracias, y bueno, este es el espacio, como quedamos todos, ¿no? De trabajar, y el trabajar por el bien común, y porque la crítica no construya. Así que muchísimas gracias, de acá de Fundación Tierra Vida, más que a disposición de todos ustedes presentes para poder seguir trabajando en lo mejor que es para la ciudad de nuestra Córdoba y también para nuestros animales. Muchísimas gracias. Abrazo. Chao, Leonel, hasta pronto.